Hola chicos, bienvenidos a la tercera clase de esta unidad, la formación del Imperio Español. Esta es la última clase de este tema y con ella daremos por finalizado el tema. Vamos a ver cómo se llevó a cabo la conquista de América, cómo estaban organizados sus territorios, cuál era la composición social y cuáles eran los principales recursos o explotaciones económicas que llevaron a cabo los españoles en este territorio. Para comenzar, veremos que pues los primeros años, tras conquistar el territorio americano, estos primeros años los intereses españoles estuvieron encaminados en conquistar y recaudar los recursos que habían encontrado en las principales islas del Caribe. Estamos hablando de metales preciosos como el oro y la plata. Pero a medida que estos recursos fueron desapareciendo, los españoles echaron vista a otros territorios, en este caso a América Central y del Sur, y fueron conquistando estos territorios. Bien, nosotros ya hemos visto que los territorios americanos estaban compuestos también por grandes civilizaciones. Vimos los mayas, los aztecas, los incas. ¿Cómo es posible que un número reducido de españoles, en comparación con estas civilizaciones, consiguieran conquistar estos territorios? Tres son las razones fundamentales. Por un lado, la superioridad del armamento, armas defensivas. Además, los españoles, el ejército español se podía trasladar rápidamente de un lugar a otro gracias a los caballos y, sobre todo, las armas de fuego. El segundo motivo por el cual los españoles consiguieron vencer a estas grandes civilizaciones fueron las creencias indígenas. Muchos de estos indígenas pensaban que los europeos, de raza blanca, eran dioses que habían llegado del océano y por tanto acataban sus órdenes. Y el tercer motivo, los acuerdos, los tratados que en un momento dado llevaron a cabo los españoles con los líderes de determinados pueblos indígenas. Bien, aquí abajo os he puesto una tabla muy sencillita indicando algunas, en concreto dos, de las grandes conquistas que llevaron a cabo los españoles en territorios americanos. La conquista de México, liderada por Hernán Cortés, y la conquista de Perú, liderada por Francisco Pizarro. Territorialmente, ¿cómo se organizaron? Bueno, pues a medida que se fueron conquistando los territorios americanos, estos pasaban a formar parte de la corona de Castilla. Y para regular, ¿no?, las leyes que regían en estos territorios, se crearon en 1512 las leyes de Indias. Internamente, a nivel territorial, ¿cómo se organizaban? Bueno, pues aquí tenemos un mapita y os he puesto en un principio, se crearon los virreinatos. Los virreinatos son estas grandes extensiones de territorio. Aquí tenemos el virreinato de Nueva España y aquí tenemos el virreinato de Perú. Y al mando de cada uno de estos territorios teníamos a los virreyes. Los virreyes son los representantes del rey en América. Por debajo de estos virreinatos estaban las gobernaciones, o también llamadas capitanías. Y en cada una de ellas teníamos a un gobernador. En un nivel inferior, por debajo de cada capitanía, teníamos un corregimiento. Y al mando de cada uno de ellos había un corregidor. Además, se crearon audiencias, que eran instituciones, organismos políticos, que se encargaban de aplicar las leyes e impartir justicia. A ver, para que lo entendáis un poquito mejor. En España tenemos un órgano central, el Estado. Por debajo del Estado tenemos las comunidades autónomas, por debajo tenemos las provincias, por debajo tenemos los municipios. Bueno, pues en este caso, a nivel territorial en América, organizaron los virreinatos, por debajo las gobernaciones o capitanías y por debajo los corregimientos. ¿Cómo estaba organizada la sociedad? ¿Qué grupos sociales componían la sociedad de estas colonias en América? Bueno, pues en la cúspide, los más importantes, los que mayor poder político y económico tenían, eran los españoles, los conquistadores.
En un nivel inferior, los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América. Tenían grandes propiedades y poder económico y político. En un nivel inferior tendríamos pues los grupos que habían surgido de unirse diferentes razas. Por ejemplo, los mestizos surgen de la unión de indígenas con españoles. Los zambos surgen de la unión de indígenas con población de raza negra. Y los mulatos de la unión de población de raza negra con españoles. En el último escalón tendríamos a los indígenas y a la población de raza negra. Una curiosidad, en América, cuando llegaron los españoles, no existía la raza negra. Entonces, ¿cómo surgió? Fue tal la explotación que llevaron a cabo los españoles en estas tierras que el porcentaje de población indígena bajó de forma descomunal. ¿Mm? Pero los españoles necesitaban seguir explotando las tierras y conseguir recursos. ¿De dónde obtuvieron la población? Bueno, la obtuvieron comerciando con esclavos africanos. Compraban a personas de raza negra en África y las trasladaban a América. De esta forma llegó la raza negra al territorio americano. Y por último, lo que vamos a ver va a ser en qué consistía la explotación de los recursos americanos. Por un lado, destacar que estos territorios eran territorios muy ricos en metales preciosos y en materias primas. Producían muchísimo y además había nuevos cultivos que hasta ahora se desconocían, pero que progresivamente fueron muy demandados por la población europea. De manera que se crearon grandes haciendas agrícolas y ganaderas. Cuando hablamos de una gran hacienda, es una gran extensión de territorio dedicado o bien a la agricultura o bien a la ganadería, pero de productos específicos. Estamos hablando del café, del cacao, del azúcar. Bien, además de estas grandes haciendas agrícolas y ganaderas, otro de los elementos que explotaron los españoles cuando llegaron a estos territorios fueron los metales preciosos. Ya hemos hablado, oro, plata, incluso mercurio en aquella época. Destacan dos minas frente al resto, las minas de Potosí en Bolivia y las minas de Zacateca en México. Fijaros algo curioso también, cuando dices, vales más que un Potosí, es un dicho español, bueno, pues quiere decir que vales muchísimo y hace referencia a estas minas que se explotaron en aquella época. En cuanto a la forma de trabajar, los españoles crearon un sistema de encomiendas. ¿En qué consiste el sistema de encomiendas? Bueno, pues a un español o un criollo se le otorgaba, se le daba un territorio para producir y junto al territorio también un conjunto de indígenas, que podrían ser 8 o 10 indígenas dependiendo de la extensión del territorio. ¿Cuál era la misión del encomendero? Bueno, pues alimentarlos, defenderlos y educarlos en la fe cristiana. Desde el punto de vista religioso, bueno, pues está muy bien, ¿no? O sea, parece ser que tú propagas una religión, cuidas de las personas y a cambio ellos, ¿no?, te ofrecen un cierto trabajo diario. Esta idea se fue degradando con el tiempo y los encomenderos acabaron estableciendo un sistema de semi-esclavitud con esta población. Bueno, y en cuanto al comercio, el comercio con estos territorios era monopolio real, es decir, estaba controlado por el rey y regulado a través de la Casa de Contratación. Cualquier país de Europa que quisiera realizar una ruta comercial, un mercado con productos exclusivos, tenía que tener el consentimiento de la Casa de Contratación, que estaba establecida en Sevilla. Es decir, todo el comercio estaba regulado por la corona. Y hasta aquí la clase de hoy. Os hayan quedado claras. Nos vemos en el próximo tema.